Shalom a todos, buenas tardes, mi querido Rabbi Yossi, mi querido Rabbi Eliyahu, ahí en México. La verdad que me la pusieron difícil. Hablar después de Rab Shlomo Ben Hamu no es sencillo, no es fácil. Pero Bezrat Hashem, Shavua Tov a todos, con permiso de los Rabbanim presentes, de los queridos fundadores de esta línea, unas breves palabras. Hoy no tenemos mucho tiempo para aperitivo, así que vamos directo al plato caliente. Tenemos este Shabbat con el permiso de Immi Morati Ateret Roshi, mi querida madre que me está viendo y escuchando ahí también. Tenemos este Shabbat Kodesh, vamos a leer dos Parshiot, Parashat Matot y Parashat Masae. Comenzando por la segunda, en Parashat de Masae nos cuenta la Torah Kdoshá las 42 estaciones, las 42 paradas que tuvimos Bnei Israel en los 40 años del desierto. Entre salir de Egipto y llegar a Eretz Israel, tuvimos 42 escalas en medio. Dicho sea entre paréntesis, es una segulá muy grande, especialmente en momentos difíciles como el que estamos viviendo, abrir el Humash y leer las 42 Masaot, desde el principio hasta que termina la número 42, y quien sabe y entiende también con Targum mejor. 42 Masaot. Dice la Ari HaKadosh que cada Yehudí y Yehudí en nuestras vidas necesariamente tenemos que pasar también por 42 etapas en nuestras vidas, 42 estaciones, 42 etapas diferentes tenemos que pasar, tal y cual pasaron nuestros antepasados en el desierto. Y uno se pregunta, ¿y son todas etapas lindas, buenas? Pues la respuesta es que al igual que en el desierto, tuvimos paradas, estaciones hermosas, donde gozábamos todos de unión, de salud, de alegrías, y tuvimos algunas más feas, como la de Korah, como la de Bilam, como la del Jetael, como la de los Merangelim. Así cada uno en nuestras vidas también. Tenemos 21 paradas, estaciones en la vida hermosas y 21 tal vez menos bonitas que esas. Por eso en nuestro calendario judío tenemos 21 días de suma alegría, que son aquellos que van desde Rosh Chodesh, del 1 de Tishri hasta el 21, que abarcan Rosh Hashanah, Yom Kippur, Hag HaSukkot, Shmini Atzeret, Simchat Torah, 21 días de alegría. Y tenemos los 21 días que empezamos el jueves próximo pasado, que son 21 días de tristeza. Cuando Moshe Rabbeinu le preguntó a Kadosh Baruj Hu, y si me dicen Bnei Israel, me preguntan antes de salir de Mitzrayim, ¿quién es el Dios que te está mandando? ¿Cómo se llama? Ma Omar Alehem. ¿Qué le voy a decir a los Yehudim cuando me pregunten tu nombre? ¿Qué le contestó Boreolam? Eheye Asher Eheye. Seré el que seré. Significa no tengo una faceta única. Hay veces puedo ser con alegría y hay veces puedo ser de otra manera. Eheye suma 21, por eso le dijo Eheye Asher Eheye. 21 días de alegría, o a veces me presento con 21 días de tristeza. Pero lo importante es saber que aún en estos días de tristeza tenemos el mismo Padre, tiene el mismo amor por nosotros, tiene la misma misericordia y sigue tan pendiente como en los 21 días de alegrías. Eheye Asher Eheye. Dos facetas de Boreolam, pero las dos sigue siendo nuestro Padre. Por eso, Rabotay, entrando un poquitito en lo que es el clima de Ben Ametzarim, dijo el profeta Irmiyahu Anabí dijo en Megilat Echa, Gadol Kayam Shivrech, Mir Palach. El profeta Jeremías, al ver la destrucción del Bet HaMikdash, los miles de muertos, el ambiente de desolación, de tristeza, de penuria, de dolor que había, quiso plasmar con una frase, escrito para perpetuar para la historia lo que él estaba viendo en ese momento. ¿Y qué dijo? Pues es tan grande como el mar el dolor. Quiso graficar el dolor, la inmensidad del dolor que había, y no tuvo mejor cosa que compararlo con el océano. Ciertamente el océano es gigante, enorme. Si nos paramos en una playa,
jamás alcanzaremos a ver la otra playa del otro lado. El océano atraviesa continentes, el océano abarca el 80% del globo terráqueo. Pero si uno se pregunta, ¿por qué lo comparó al océano? Ciertamente hay cosas más grandes que el océano. Si realmente fue tan grave la destrucción del Bet HaMikdash, ¿por qué no lo comparó al propio planeta Tierra, que obviamente que es más grande que el océano? Dijo Rabbi Yitzhak Elhanan Spector algo bellísimo, una joyita que hoy quería compartir con ustedes, queridos hermanos. Él dijo, hay dos tipos de cosas feas, hay dos tipos de accidentes. Hay accidentes terrestres y hay accidentes marítimos. Accidentes terrestres, hay un incendio, se cae un edificio, se descarrila un tren, se cae una casa. Y accidente marítimo, chocan dos barcos y se hunden. La diferencia que hay entre el primero y el segundo, que en un accidente terrestre uno puede pasar un par de días posterior al accidente y todavía se ven secuelas de lo que pasó. Hay piedras en el piso, hay olor a quemado, hay montículos de ladrillos, se ve todavía, uno pasa por ahí hasta una semana después y dice, aquí pasó tal cosa. Pero en los accidentes marítimos, el que pasa un minuto después que el barco se terminó de hundir, que las entrañas del océano lo absorbieron, el agua vuelve otra vez a estar calma y pareciera que no pasó nada. El que pasó un instante después que el Titanic se terminó de hundir, que dijo, aquí no pasó nada, es todo mentira lo que hablan que el Titanic se hundió, porque no deja rastro, no deja secuelas. Dijo Irmiyahu Naví Gadol, es muy grande la destrucción del Bet HaMikdash, es terrible, pero como que es terrible, como un accidente marítimo. Porque si fuera como un accidente terrestre, por lo menos deja secuelas, y uno todavía, después del Jorban Bet HaMikdash, seguiríamos anhelando y hubiésemos hecho Teshuvah Shelema, y el Bet HaMikdash hubiese reconstruídose. Pero si todavía no se reconstruye, significa que algo no estamos haciendo bien. Por eso lo comparó a un accidente marítimo, que el que pasa por ahí dice, aquí no pasó nada. No extrañamos ese Bet HaMikdash, no sentimos esa falta del Bet HaMikdash. Y en realidad, ¿en qué podemos corregirnos? ¿Qué debemos hacer como para que el Bet HaMikdash se reconstruya? En realidad no soy quien, como dice Jajamim Levio de Amarat Nafsho, cada uno sabe en qué tenemos que corregirnos y en qué estamos flojos y en qué tenemos que ajustar los tornillos. Pero hay algo que creo que nos puede tocar a todos por igual y nos podríamos todos recibir un hizuk, un refuerzo en esto, y es en el cuidado de la palabra. Rabotay, dice el Hafetz Haim, ¿cómo se vería nuestro mundo si las personas supiésemos la gravedad de lo que es un Lashon Hara? ¿Cómo se verían nuestras sociedades si las personas nos cuidaríamos de no hablar rejilut, de no hablar chismes? ¿Cómo se verían nuestras familias? Dijo Iyov, Yotzer Harim, Ubore Ruach, Umagid le Adam Masejo. Y Iyov alza la vista hacia lo alto y le dijo a Boreolam, tú creaste las montañas y eres también el creador de los vientos, y le indicas al ser humano qué es lo que tiene que hablar. Y uno se pregunta, ¿qué tiene que ver las montañas con los vientos, con la dicción, con la palabra del ser humano? Dice el Ben Ishai algo bellísimo. Y Iyov tenía una pregunta. Iyov se preguntó, Boreolam, ¿para qué creaste las montañas? ¿No sería mucho más cómodo, más bonito, que todo el planeta sea plano, sea liso, sea llano? Uno está andando en bicicleta, no tendría que hacer más esfuerzo porque de pronto hay una colina, de pronto hay un monte. Se vería todo tranquilo, todo igual, parejo. Se contestó Iyov, no, hacen falta las montañas. ¿Sabes por qué creaste Dios las montañas? Porque creaste vientos. Y la función que tienen las montañas es de mitigar la fuerza y el efecto de los vientos, de los huracanes. Por eso existen montañas.
para frenar la potencia, la fuerza de los huracanes. Entonces, y yo, como buen judío, le dice a Boreolam, ¿sabes qué, Dios? No hagas los vientos y no hagas las montañas. Y ahí Job dijo, no, entiendo por qué, Boreolam, los vientos sí los tuviste que hacer. ¿Por qué? Umagid le Adam Masijo, para enseñarnos a las personas la fuerza tremenda que tiene la palabra. Cuando una persona hace una acción física, uno le da un golpe a su compañero, uno rompe algo, nos quedamos con la conciencia intranquila, porque sabemos, estamos conscientes que hicimos una acción. Pero cuando una persona habla, dijo algo, ¿qué es lo que hizo en realidad físicamente? Sacó un aliento de su boca, sacó un pequeño vientecito de su boca. Si uno se pone una hoja, cuando habla, se va a dar cuenta que se mueve un poquito esta hoja. Esto es lo que nos quise decir yo. Boreolam creó las montañas para frenar los vientos. ¿Y por qué tuvo que crear los vientos? Para enseñarnos a las personas el valor de la palabra. No digas, es un pequeño vientecito. Porque fíjate en Estados Unidos, los estragos que causaron en Florida los huracanes, los desastres que causan cuando vienen les van poniendo nombres según el abecedario. Yo estuve cuando estuvo el huracán Sandy, vivíamos en Lakewood, y al principio no sabía lo que era. Me dijeron, mañana llega el Sandy. Yo dije, bueno, welcome, estábamos recién llegados. Me enteré después que era un huracán. ¿Y qué es en realidad un huracán? Es un viento. Pero a diferencia de ese viento, que por más que cueste miles de millones de dólares, el reconstruir todos los desastres que hace, se puede. Pero lo que destruimos con la palabra, los desastres que uno puede hacer en la familia, en la sociedad, en la comunidad con la palabra, no siempre con el dinero se puede restituir. Esa es la enseñanza que nos dijo yo. Por eso dice el Ben Ish Chai, tenemos en Abdalá, en la noche de Motzai Shabbat, anoche dijimos 4 berajot. Boré Peria Gefen, con la boca tomamos el vino. Boré Mine Besamim, ascendemos uno más, y el aroma de la fragancia. Boré Meorea Esh, ascendemos más, y con la vista disfrutamos del fuego. Después decimos Hamabdil Ben Kodesh Lehol, ascendemos más. Con el cerebro, con el intelecto, es que las personas discernimos entre Kodesh y Hol. ¿Quién es el más importante de los 4 miembros? La boca, como un edificio que tiene varios pisos. ¿Cuál es el más importante? ¿El primer piso o el de arriba? Obviamente es el primer piso, porque si yo quito y destruyo el piso de arriba, no pasa nada. Los de abajo se quedan bien. Pero si yo quito el primer piso, automáticamente se me viene todo el edificio. Por eso la boca está abajo, porque es la base de todo lo que tenemos en la vida, el cuidado de nuestra palabra. Dijo Shlomo Amelech que uno con una bonita palabra puede hacerle la vida feliz a su compañero. Una persona con una sonrisa puede armar una familia entera. Con un pequeño consejo, con una pequeña palabra de aliento, le podemos cambiar todo el humor de una persona. Y ciertamente también con una palabra podríamos llegar a hacer lo contrario. Por eso dijo el Gaón de Vilna algo increíble. Dijo, en el Shamaim hay 7 cielos, 7 Rekiaim. Y uno se preguntaría, ¿quién es aquel que va a estar descansando y reposando en el 7º? ¿Se imaginan 7º piso con vista al mar? Yo no sé cómo es arriba, ¿no? Pero deberá ser algo maravilloso. ¿Y quién va a tener zehut de descansar para la eternidad en el piso más alto? Aquel que acabó el Shas, aquel que leyó el Tehilim todos los días. Dice el Gaón, aquel que supo cuidar su palabra. Aquel que supo ponerle un candado a su palabra. Y no es solamente la palabra, es el tono de voz, es el momento, es el lugar.
Créanmelo, queridos hermanos, que una palabra fuera de lugar nos puede atravesar y pueden pasar años y todavía uno la recuerda. Mucho más que una acción uno se la puede olvidar, pero un comentario negativo, mucho más cuidado le tenemos que tener. Por eso dice la Gemara Baba Metziah, ¿por qué Borolam creó los lóbulos en los oídos? Hasta el día de hoy, siglo XXI, la ciencia médica no tiene explicación para qué. No es para los aretes de las mujeres, obviamente. Antiguamente se los ponían acá. Dice la Gemara, porque si uno escucha algo incorrecto, se voltea esto para adentro y ya no escucha. Si una persona ve algo en la calle con falta de tzeniut, Borolam puso los párpados, uno los baja y ya está protegido. Si uno huele algo que no es kasher, se cierra la nariz y está protegido. Pero a la boca Borolam le puso justamente dos guardianes. Le puso los labios y le puso los dientes. ¿Por qué? Para enseñarnos que la boca es lo más delicado que tenemos las personas. Podemos construir mundos con la boca o podemos hacer lo contrario. Y voy a terminar rápidamente con un maaseh que conté este viernes también en otro shiur muy interesante. En el tiempo de la Segunda Guerra en Europa había una persona que vendió todo lo que tenía y con eso compró monedas de oro, porque quería con estas monedas, en cuanto se podía escapar, salirse ya de ahí. Un día entra el papá a su casa, y obviamente que las cuidaba mucho porque ahí eran los años de trabajo, y ve a su hijo con un dulce en la boca, con una pastilla que estaba chupando, y le dice el papá, ¿de dónde la conseguiste? Dijo, fui al kiosco y la compré. ¿Y con qué le pagaste? Dijo, la verdad, papi, saqué una moneda de ahí arriba. El papá se volvió loco, salió corriendo al kiosco, dijo, con esta moneda podías comprar 100 kioscos enteros, ¿cómo fuiste a pagar? Va lo del kiosquero y él le desmiente, dice, no, tu hijo me pagó con una monedita normal. Se imaginan, enseguida empezaron los pleitos, te abusaste de mi hijo, eres un ladrón, no te da vergüenza, y él le dice, estás equivocado, me estás acusando falsamente, y como es de esperar en casos así, enseguida se empezó a juntar mucha gente, algunos a favor del papá del niño y otros a favor del kiosquero. Bueno, obviamente el kiosquero tuvo que cerrar sus tiendas porque le salió una mala fama. Pasaron muchos años después de la guerra. Un buen día viene un señor y le toca la puerta a esta familia donde vivía este niño y le dijo, ¿sabes quién soy yo? Tú no me conoces, pero te voy a decir algo, te vengo a pedir perdón ante todo y te vengo a entregar una moneda de oro. Dice, ¿tú quién eras? Y le dijo, te voy a decir la verdad, hace muchos años atrás yo estaba pasando por un momento muy difícil, plena guerra, y en eso veo que tu hijo iba caminando en la puerta del kiosco con una moneda de oro. No pude aguantar la tentación y sin que él se dé cuenta le quité la moneda de oro y le puse una monedita de 10 centavos. Y con eso él fue y compró en el kiosco. Y en realidad acá el malvado fui yo nada más. El kiosquero no tenía nada que ver. Esa noche, cuenta la historia, es una historia de la vida real, el rab de la ciudad, que era un gran Talmid Jajam, un gran Malach Hashem, un tzadik muy grande, hizo Sheilat Halom, quería saber qué pasaba en el Shamayim en ese momento. ¿Cómo se soluciona esto? Después de tantos años que hubo pleito y familias enemistadas y la sociedad partida en dos, una grieta ya insalvable, y ahorita nos estamos dando cuenta de qué fue lo que pasó. Y el Rab dijo que Pamalia Shelmala, Bedin Shelmala decía así, después de los 120 años, cuando suba el kiosquero al Shamayim, va a entrar a Gan Eden, porque él fue una persona correcta. Cuando venga al Shamayim, el papá del niño va a ir a Gan Eden, porque él lo acusó, en realidad él pensó que tenía razón. Cuando llegue al Shamayim, el ladrón, el que le había quitado al niño la moneda, también va a entrar a Gan Eden, porque al fin y al cabo pidió perdón, hizo Teshuvah Shelema y devolvió lo que él había quitado en su momento de manera incorrecta. Dijo, pero ¿saben quién está en grandes problemas? Toda esa multitud, ese gentío que se puso de un lado y se puso del otro lado. ¿Para qué opinas? ¿Qué tienes que ver? ¿Quién te llamó a que des tu opinión? ¿Para qué chimentas? ¿Para qué hablas? ¿Para qué comentas?
el daño, Rabotay, que podemos hacer con nuestras bocas cuando comentamos cosas de lo que pasó, no lo que pasó, quién viajó, quién no viajó, quién se casó, quién se separó, hubo una boda, cuánto costó, cuánto puso cada uno. ¿Para qué hablar? ¿Para qué intrometernos en cosas que no nos corresponden? Quiera Borea Olam darnos la fuerza, porque si el Gaón dice que tenemos el 7º piso, si el pago es grande, quiere decir que es muy difícil y el trabajo es arduo. Pero créanmelo, queridos hermanos, que vale la pena. Vamos a tratar de cuidar nuestra boca, vamos a hablar nada más cosas bonitas, vamos siempre a sonreír a nuestros compañeros, vamos a saludar más, vamos a ser más serviciales, vamos a ser personas más generosas con nuestra dentadura, no mordiendo a la gente, sino mostrándosela, sonriéndonos, como Rabbi Yossi y Rabbi Eliyahu siempre nos sonríen y nos dan todo lo bueno. Una vez más los felicito y aplaudo esta idea de Yom Shekulot Torah en favor de todos nosotros. Gracias y los quiero mucho.